Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Páez y en esta ocasión les voy a explicar cómo funcionan las estructuras de selección switch en el lenguaje C. Para ello he preparado este código, el cual nos sirve para realizar cálculos entre dos números reales. Es una calculadora entre dos números reales, la cual hace las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Bueno, como podemos ver, tenemos nuestro código fuente y, como en todo programa en C, pues iniciamos por declarar las directivas de procesamiento, el include, que llama la librería stdio, inicializamos la función principal y aquí abrimos la función principal, y a continuación declaramos las variables. Vamos a utilizar una variable entera que se llama opción, y vamos a utilizar tres variables de punto flotante, las cuales vamos a llamar número 1, la cual inicializamos con el 0, otra variable que se llame número 2, la cual también inicializamos con 0, y resultado. Esta no la vamos a inicializar. Aquí pongo una función do while, pero esa lo explicaré después, ya que hayamos desarrollado el funcionamiento de la estructura switch. Vamos a llamar a la librería printf para que nos despliegue para qué nos sirve este programa. Llamamos esta librería, ponemos dos saltos de línea y dice: este programa es una calculadora de dos números reales, y tenemos dos saltos de línea. ¿Ok? A continuación tenemos otra vez la función printf, pero en esta ocasión lo que nos va a desplegar es el menú de nuestra calculadora. Nos pregunta qué deseamos realizar y nos da las opciones de suma, la resta, la multiplicación y la división, y la opción de salir del programa. Y después nos imprime, nos dice que tecleemos la opción que deseamos. A continuación, nuestro programa captura los datos que el usuario teclee en el teclado, o sea, el número de la opción, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5, y se la asigna a través de la función scanf a una variable entera que se llama opción. Después iniciamos nuestra librería switch, nuestra función switch. Switch lo que va a hacer es evaluar, precisamente como vimos aquí, ya que aquí le asignamos un valor a la variable opción. Switch lo que hace es evaluar la variable opción, la variable entera opción. Y aquí vemos cómo inicializa switch, y tenemos la primera opción para switch, o el primer caso para switch, que sería que realice los cálculos para la suma. Entonces, aquí tenemos, en caso de que
la variable opción tenga el valor de 1, va a realizar las siguientes líneas. Primero dice, dame el primer número, o imprimimos en la pantalla, dame el primer número, y el usuario debe teclear un número y a través de la función scanf le asignamos ese valor a una variable de punto flotante que se llama número 1, la cual declaramos con anterioridad. Después vamos a imprimir a través de la función printf, dame el segundo número, y vamos a asignarle ese valor a la variable número 2. A continuación vamos a realizar la operación y a la variable resultado, que es otra variable de punto flotante, le vamos a dar el valor que nos dé de la operación de la suma entre el número 1 más la variable número 2. Y a continuación vamos a imprimir llamando a la función printf la suma es, y nos aparecerá el valor de la variable resultado, pero delimitada a que sean nada más 10 dígitos, de los cuales 3 van a ser decimales. Y al terminar esta función le damos un break para que termine y no se siga con los demás casos. Simplemente ahí termine, nada más ejecute las líneas que están dentro del caso 1. Si nosotros no le damos esta función break, se seguiría con el caso 2, y si aquí al final del caso 2 no le doy un break, se seguiría con el 3 y así sucesivamente hasta terminar todas las líneas del programa. Pero para que nada más ejecute la suma es necesario poner un break al final de las líneas que queremos que ejecute en el caso 1. Ahora en el caso 2 es exactamente igual que el caso 1, lo único que hace es switch, lo que hace es evaluar opción, y en caso de que opción tenga el valor 2, ejecuta ahora los cálculos para la resta. Nos vuelve a pedir el primer número, se le asigna a la variable número 1, dame el segundo número, se le asigna a la variable número 2, efectúa la operación correspondiente, le asigna a la variable resultado, la resta entre la variable número 1 menos número 2, y a continuación imprime la resta es, y me va a imprimir aquí el valor que tenga la variable resultado. Y como ya había mencionado y he hecho mucho énfasis en el break, termina el programa. Bueno, no lo termina, sino para, no sigue con los demás casos. A continuación, en el caso de que la variable switch detecte que la variable opción tenga el valor de 3, simple y sencillamente va a realizar ahora la multiplicación entre la variable número 1 y la variable número 2. A continuación vamos a realizar los cálculos para la división. Me vuelve a pedir el primer número, le asigna el número a la variable número 1, el segundo número, le asigna el número a la variable número 2 y efectúa la división y le asigna a la variable resultado la división entre número 1 y número 2, y a continuación imprime la división
y me dice el valor de la división. Ok. Y como habíamos puesto aquí arriba, en la opción 5 es la opción de salir. Así es que yo, en el caso de que la variable sea 5, en el caso de que la variable opción sea 5, imprime un adiós, muchos saltos de línea y al final un break. Y tenemos la opción default. La opción default nos sirve para que en caso de que el usuario teclee cualquier número que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, que son los casos que puede evaluar nuestro programa. Aquí tenemos el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5. Si no es ninguna de esas opciones, entonces llamamos a la función printf y nos va a imprimir en la pantalla: esta es una opción inválida. ¿Ok? Y aquí cerramos el switch. Si nosotros no tuviéramos más que el switch sin este do while, lo que pasaría es que cuando termine un caso, el programa terminaría. En cada break el programa se detendría. Pero lo que queremos es que podamos seguir haciendo cálculos dentro de nuestra calculadora hasta que seleccionemos el 5, que es la opción de salir. Para ello, lo que hice fue agregar esta función doWhile. Lo que hace es que repite desde aquí el programa hasta que la variable opción tenga el valor de 5. En el caso de que la variable opción sea igual a 5, con el while nos saca del programa. ¿Ok? Y ahí termina el programa. Y aquí tenemos el corchete con el que cerramos la función principal. Una vez hecho esto, pues veamos cómo funciona nuestro programa. Bueno, como podemos ver aquí, ya tenemos el programa abierto en el Code Blocks, este programa de la calculadora, que como ya había explicado, lo que hace es realizar las funciones básicas de operación de suma, resta, multiplicación y división entre dos números de punto flotante. A continuación vamos a ver el inicio del programa. Inicializamos la función principal, el int main. Okay. Aquí está la declaración de las variables, como ya lo habíamos visto. A continuación abrimos el do, imprimimos. Este programa es una calculadora de los números reales. Vemos el menú, escaneamos el resultado del teclado que haya tecleado el usuario e intercambiamos. Bueno, empezamos la función switch, que evalúa a la variable opción. Tenemos el corchete donde empieza la función switch.
El caso para cuando opciones vale 1, imprimimos y realizamos la suma. El caso en el que opción vale 2, efectuamos la resta. El caso en el que opción vale 3, efectuamos la multiplicación. En el caso en el que opción vale 4, que efectuamos la división. El caso en el que opción vale 5, imprimimos adiós. Y el caso default es una opción inválida. O sea, default es cuando el usuario teclea cualquier número que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y aquí cerramos el do. Aquí cerramos la función switch. Aquí cerramos la función do. Y en caso de que se cumpla que la variable opción vale 5, pues se termina nuestro programa. Y aquí cerramos la función principal. Como todos sabemos, al principio declaramos que la función principal es un entero y nos debe de retornar un entero. Ahora intentaremos compilar. No hay ningún error. Y procederemos a correr el programa. Aquí podemos ver, este programa es una calculadora de dos números reales. ¿Qué operación desea realizar? La suma, la resta, la multiplicación, la división y salir. Bueno, pues yo quiero realizar, vamos a probar la suma. ¿Okay? Podemos, como es una variable de punto flotante, podemos poner números con decimales. Y el resultado también es una variable de punto flotante y nos da un número con decimales. Como habíamos declarado aquí, que en todos los resultados declaramos que el resultado saliera fuese un número de 10 dígitos, de los cuales 3 son decimales. Con la f sabemos que es una variable de punto flotante, y aquí en este espacio se va a imprimir lo que contenga la variable resultado. Entonces, como podemos ver aquí, nos deja el espacio de los 10 dígitos y los 3 dígitos decimales que le asignamos. Ahora vamos a realizar otra operación, por ejemplo la suma. Escojamos otro número también con números decimales, con cifras decimales, y nos arroja el resultado también con cifras decimales. Ahora escojamos la opción de división, por ejemplo y aquí la tenemos. Ok, y la última función, que es la de salir, con esto nos debe de sacar del programa.
efectivamente, como le había yo dicho, imprime adiós, varios saltos de línea y termina el programa. Y de esta manera podemos ver cómo funciona esta estructura de decisión switch en un programa sencillo y útil.